Mi taller es una extensión de la tierra. Una sala de partos. A veces también es una sala de cirugías, donde vienen instrumentos enfermos para darles nueva vida y que continúen alegrando el corazón de los seres humanos. Este taller es un pedacito de memoria y es un taller donde la tierra y la naturaleza adquieren voz para transmitirle a las personas, para hablarle a los seres humanos. Ese banco representa la memoria de muchos árboles, de muchas maderas y de muchas guitarras y muchos instrumentos musicales que ahora están sonando en el mundo. Aquí está contenida la memoria de esos instrumentos. Las herramientas son elementos a través de los que el ser habla. Son un puente para conectar ese mundo de los materiales con el mundo del sonido y el mundo espiritual. El barro tiene la capacidad de contener todos los pensamientos de un ser humano y plasmarlos y volverlos materia, volverlos tangibles. El barro somos nosotros también, es nuestro cuerpo, los minerales, es el cuerpo de la Madre Tierra. La madera para mí es un elemento que representa la fuerza. Un árbol tiene la capacidad de recoger todos esos minerales y toda esa información de la tierra, y a partir de esos minerales profundos que saca del interior de la tierra, de las entrañas de la tierra, la madera hace su cuerpo, que es tan noble que se puede lograr convertir en una guitarra, en un charango, y que nos mueve fibras tan profundas a los seres humanos. La caña es un elemento que en su interior aparentemente está vacío, pero para mí ahí duerme una voz, que es la voz de los ancestros. Miles de años contenidos en un vacío. Todas estas piezas son viajeros en el tiempo, están montados en esa maquinita del tiempo que es el barro, que las conserva, y pueden romper esa barrera del tiempo y el espacio para llegar a nuestras manos y a nuestros días. La música existe en mi vida desde que tengo memoria. Me regalaron una guitarra quebrada y me pareció muy interesante intentar repararla. Pero entonces esa curiosidad también me llevó a ver qué tenía la guitarra por dentro a través de ese roto que tenía. Entonces empecé a ver que la guitarra tenía una estructura, que tenía unas barras, que parecía a veces un barco por dentro. En ese momento entraban unos señores muy elegantes a tocar música colombiana. Era la antigua estudiantina del pueblo.
Para mí era un espectáculo verlos entrar con esos instrumentos, con los tiples, con las bandolas, verlos con esa seriedad, sentarse en círculo y empezar a tocar piezas de música colombiana. Y así pasé un tiempo escuchándolos, mirándolos por la ventana, y un día uno de esos músicos se percató de que yo estaba espiándolos por la ventana y me invitaron a entrar al ensayo a escucharlos tocar. Yo tengo muchas ganas de intentar hacer una guitarra y quería saber si usted de pronto cabe la posibilidad de que me enseñe. Entonces, no sé qué impresión le habré causado en ese momento a don Pedro, pero después de pensarlo un momentico, me invitó al taller. Y entonces él me dijo, hasta el día que me muera le voy a enseñar todo lo que yo sé. Y siempre ha cumplido su palabra, ha sido un maestro incondicional. Yo digo que don Pedro Hernández es el gran maestro de mi vida. Eso me abrió otro espectro de posibilidades con los instrumentos, me abrió otro camino en la búsqueda del sonido y me invitó a escarbar más profundo en esos sonidos ancestrales de nuestra América precolombina. Y fue maravilloso ver en mis manos esas ocarinas que años atrás había tenido que observar a través de un vidrio y que me había preguntado cómo era su sonido, cómo sería tenerlas en las manos, cómo sería volver a tocar esas piezas que han viajado en el tiempo 2400, 2500 años hasta la actualidad. Ese día pude realizar ese sueño. Cuando veo que algo tiene como corazón, como que late, cuando algo tiene como ese fuego, que tiene algo que decir, me gusta prestarme como ese medio para que ese algo se pueda manifestar. Estas piezas tienen aproximadamente, las originales, entre 2400 y 2500 años de antigüedad. Vamos a despertar ese espíritu tairona en la arcilla. El primer paso es que vamos a moldear unos glóbulos. Unos glóbulos, como su nombre lo dice, son unas esferas y que son huecas por dentro. Eso nos va a servir de estructura y de cuerpo para realizar la ocarina. Para los pueblos taironas, que eran unos observadores de la naturaleza tremendos y que tienen un mito para cada animal, para cada planta, para cada roca, fue muy importante dejar plasmada también en estas ocarinas estos animales de poder. En este caso,
vamos a replicar una pieza que representa uno de los animales más importantes en la cultura tairona, que es el murciélago. Ellos en su observación veían que el murciélago es diseminador de semillas y es uno de los sembradores del bosque. También estos dos glóbulos se unen a la cabeza del murciélago y creemos que hace una alegoría a la masculinidad. Esta ocarina también puede representar unos testículos, que para ellos en su cultura es muy importante esta parte de la semilla, tanto masculina como femenina, y es una cultura que basa toda su cosmogonía en la dualidad sagrada, hombre-mujer. En la antigüedad la música tenía un papel demasiado importante para las culturas, y a diferencia de la nuestra, no tenía un papel recreativo o de deleitar los sentidos. La música jugaba un papel ceremonial. Es muy curiosa esta ocarina porque es un silbato doble constituido por dos glóbulos que generan un efecto especial en el oído que es un poco incómodo, que se llama batimento. Este efecto consiste en que los dos sonidos, que uno está afinado un poquitico más alto que el otro, chocan entre sí y generan una vibración que el cerebro no tiene la capacidad de interpretar y lo interpreta como un tercer sonido. Ese tercer sonido realmente no existe, pero lo percibimos nosotros o lo crea nuestro cerebro. Ahora vamos a fusionar definitivamente las dos piezas y para este procedimiento vamos a aplastar el rollito que hicimos, lo vamos a unir con cada uno de los glóbulos. De esta manera ya estas dos piezas se convierten en una sola. Y esta pieza ya está unida y ahora lo que voy a hacer es dejarla secar un poco y que entre a un estado que se llama cuero en la cerámica. Este estado nos va a permitir que le hagamos los biseles con más facilidad porque la pieza se va a endurecer un poco. Entonces vamos a dejarla entrar en estado de cuero. Una corazonada me decía que finalmente iba a terminar viviendo en el campo, pero del propósito no me había dado cuenta hasta que me vine a vivir acá, retirado de la modernidad, incluso hasta del internet, de las comunicaciones. Era algo predestinado, una necesidad de vaciarse. Y cuando uno empieza ese proceso, al principio es incómodo salir de esa zona de confort también, de sentirse acompañado, de tener la información inmediatamente en el internet. Y digamos que uno vive una renovación, porque la madre tierra lo recoge a uno y le purifica el alma, la naturaleza purifica el alma. Este es un árbol nativo que estaba a punto de desaparecer o ha estado en peligro crítico de extinción, que es el chocho azul. También cuando siembro los árboles, ahí estoy sembrando mi familia, estoy sembrando mis pensamientos, mis intenciones, estoy sembrando también mi corazón. Y conforme el árbol va creciendo, yo voy creciendo con él también, mi familia crece con él, mis pensamientos y mis intenciones.
La mayoría de las ocarinas taironas están hechas en un glóbulo que tiene forma de media luna o de luna creciente. El hecho de que tenga esta forma da un sonido muy característico de la cultura. Esta media luna era aprovechada como el cuerpo de las aves para hacer pajaritos con las alas abiertas o en estado de vuelo o en estado de reposo, o a veces se utilizaba esta media luna para sentar en ella seres fantásticos y seres poderosos de su cultura. La afinación nos permite hacer conjuntos gigantes de instrumentos musicales y que todos suenen de una forma armónica. En las culturas indígenas también existían otras formas diferentes de percibir la música. Y comenzamos el proceso de hacerle el bisel, que es el que nos da el sistema sonoro, de hacerle los agujeros para obturar el sonido, para que cambie de tono. En estos momentos unimos el glóbulo de media luna con el personaje, lo armamos pieza por pieza. Esta ocarina no tiene la misma afinación que la música occidental, digamos, no está temperada, por varias razones. Primero, porque el barro, cuando se cuece o se somete al calor, sufre de una contracción. Se vuelve más pequeña la pieza, se reduce un poquitico, lo que hace que el sonido sea más agudo. Y por otra parte, en lo que hemos podido investigar, pareciera no importarles tanto esta cuestión de la afinación y si suena tan bonito y tan armónico, porque esta es una característica de los cantos ceremoniales y de los cantos medicinales, que no tiene que ser una música perfecta, sino que es una música muy nacida de la entraña del corazón. Bruñir es compactar la cerámica para alcanzar cierto brillo y esto se hace con una pieza lisa metálica o también se suelen utilizar piedras semipreciosas que estén muy pulidas, tipo las ágatas, el cuarzo, y se acaricia la cerámica hasta que compacte y empiece a soltar un brillo. En este proceso, que es el más ornamental y el más complejo, me voy a demorar aproximadamente 4 horas haciendo este trabajo. Muchas de estas ocarinas nos pueden dar un vistazo a cómo eran sus ceremonias, porque en estas ocarinas encontramos a estos personajes mambeando la coca o utilizando el yopo, que es una medicina que en la antigüedad utilizaron los pueblos tairona. Pero además, y muy importante esto también, está contenida en estas ocarinas las sonoridades antiguas que han viajado en el tiempo hasta nuestros días. Y ya teniendo la estructura básica, vamos a pasar a la parte ornamental con la técnica del esgrafiado para darle la personalidad final y terminar la pieza y colocarla a secar, preparándola así para el horno. Es como una maquinita del tiempo en la que viajamos también. Un luthier es un constructor de sonidos. De lo demás se encarga el sonido, que vibra y nos despierta tantas cosas tan profundas a los seres humanos. Pero finalmente es el músico quien hace esa labor de despertar el instrumento y de ponerlo a vibrar.
Es sentir el pasado en las manos, y en los oídos, y en el cuerpo, y en el espíritu. Es escuchar la voz de un abuelo, de un ancestro, de un viajero del tiempo que trae un mensaje de tiempos remotos. Y está contando algo, un secreto, para que los que puedan abrir su corazón lo escuchen y lo sientan. Y le agradezco a esos seres, a esos guardianes espirituales que un día enterraron estas piezas, aún sabiendo que el futuro de esto era incierto. Esto es magia.